¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz día. Quiero en esta hora comentar con ustedes un breve resumen, ¿cierto?, del capítulo 13 de Nehemías. Te invito a poder leer este capítulo porque encontramos en él un gran consejo para nuestra vida. El profeta Nehemías se encuentra con tres grandes problemas en este capítulo que básicamente pasaba por falta de espiritualidad del pueblo, falta de consejo y de consulta a nuestro Dios, y de poder saber también sobre la ley de nuestro Dios, qué es lo que Dios demandaba también para ellos. Y por esto muchas personas, incluso líderes, estaban tomando decisiones muy erradas. El primer problema que encontrábamos en este capítulo es que el pueblo, ¿cierto?, estaba unido en yugo desigual con ciertos extranjeros que la ley de Moisés prohibía, ¿cierto?, que estos ingresaran en la congregación. Entonces fue leída aquella ley para que el pueblo la pudiese oír y así entender que los amonitas y los moabitas no debían entrar en la congregación. ¿Por qué motivo? Porque ellos recibieron a Israel con maldición. Cuando iban por el desierto, en vez de recibir desierto con agua, con pan, ¿cierto?, ir en ayuda de ellos, finalmente pagaron a Balaam para maldecirlos. Por fortuna Dios convirtió esa maldición en bendición para Israel porque era su pueblo escogido. Pero por esa causa, ¿cierto?, quedó estipulado en la ley de Moisés que ellos no podían entrar en la congregación del Señor. ¿Ya? Y aquí encontramos el primer problema porque muchos estaban unidos a estos extranjeros en yugo desigual con ellos. Ya habían contraído matrimonio y todo, incluso con ellos. Entonces aquí encontramos uno de los primeros problemas, ¿cierto? Entonces fue necesario separar de Israel, ¿cierto?, a todos los que estaban mezclados con extranjeros, que estos no podían entonces entrar en la congregación. ¿Ya? Luego encontramos un problema también muy grande. Había un sacerdote que era jefe, ¿cierto?, de la cámara de los atrios del Señor, donde se guardaban las ofrendas, ¿cierto?, donde se prendía el incienso, donde participaban los levitas, ¿cierto?, los cantores, porteros, donde servían en la oración al Señor. Sin embargo, este sacerdote se une, digamos, ¿cierto?, o llega a un acuerdo con otro sacerdote llamado Tobías y crea en ese lugar una habitación para este sacerdote, sacando todas las cosas de los atrios del Señor, los utensilios, ¿cierto?, el incienso, sacó a los levitas, los cantores también, ¿cierto?, sacó todo lo que estaba en pos dedicado al servicio del Señor. Imagínense lo que estaba pasando en este lugar, un lugar que era dedicado exclusivamente al servicio del Señor. Había sido irrumpido de manera violenta, ¿cierto?, para convertirlo en una habitación casual, común, ¿cierto?, para un habitante, donde ese lugar no estaba habilitado, ¿cierto?, para eso. El Señor jamás mandó que el templo fuera para eso. Entonces, aquí había un segundo problema, es que el profeta Nehemías se encontraba en el pueblo. Y un tercer problema que encontró el profeta Nehemías fue que en Judá muchos pisoteaban el día de reposo. Imagínense, muchos pisoteaban el día de reposo. Pisaban el lagar, ¿cierto?, para convertirlo en vino, y cargaban los asnos, ¿cierto?, con vino, con uva y con todo tipo de mercadería, y lo traían a Jerusalén para venderlo en el día de reposo. Un día que estaba obligadamente, o decirlo así, estaba estipulado, ¿cierto?, para la oración al Señor, para el reposo. ¿Ya? Ni siquiera los animales debían trabajar en aquel entonces. Entonces, muchos de Judá estaban pisoteando el día de reposo, haciendo lo que no era lícito en día de reposo. Uno de ellos, ¿cierto?, era que no se podía trabajar, tampoco se podía comprar ni se podía vender, tampoco podían trabajar los animales que tú tuvieras. Sin embargo, ellos pisoteaban el día de reposo haciendo todo este tipo de cosas. Entonces fue necesario que Nehemías tomara riendas entonces de esto.